conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, empezando una hora más de programa donde vamos a hablar ahora del debate nacional que tiene que ver con Avianca, que tiene que ver no solo con eso, sino con los cielos abiertos. Ahorita vamos a entender específicamente qué son los cielos abiertos y por qué se nos está hablando a nosotros de eso, qué significan los cielos abiertos, qué significa eso para la aviación colombiana, qué va a pasar cuando nosotros volvamos a viajar, cuáles serán las ofertas de aerolíneas que vamos a tener. Nos van a acompañar varios expertos para hablar de ese tema y poder entender cómo va a funcionar o cómo debería funcionar en Colombia. Pero antes me voy rápidamente para Medellín porque hay noticias de Hidroituango con algunos trabajadores, Camila Carvajal, que están contagiados de COVID-19. Sí, Camila, buenos días. Llegó el coronavirus a Hidroituango. Acaba de confirmar Empresas Públicas de Medellín a través de un comunicado de prensa que 3 trabajadores que no pertenecen directamente a EPM, sino al contratista, es decir, a CCC Ituango, que son los que están construyendo Hidroituango, resultaron positivos para coronavirus. Los 3 empleados están aislados en una parte del proyecto y la noticia sigue creciendo porque dice EPM que otras 13 personas de la obra que tuvieron contacto con los 3 que ya dieron positivo pues están también aisladas a la espera de que lleguen los resultados para saber si también tienen coronavirus o para descartarlos. Son los 3 empleados de ese consorcio, que es de la constructora Con Concreto, con Insa Ramón H. y Correa Camargo, que están al frente de Hidroituango. Pues ahí está, noticias de que el coronavirus llegó a Hidroituango, pero como estamos hablando, gracias Camila, de cielos abiertos. Valeria, ¿qué son los cielos abiertos? Porque estamos hablando de que Avianca se quebró, Colombia se va a quedar sin aerolínea, hay un debate enorme frente a ese tema, pero cuando decimos que deberíamos tener cielos abiertos o no, ¿eso qué significa? Pues mire, Camila, para entender un poco qué significa una política de cielos abiertos y más aún, pues digamos el debate de hoy, si Colombia tiene una, hay que remitirnos primero a la Convención Internacional sobre Aviación Civil celebrada en Chicago en 1944, que creó un marco de trabajo que desarrolló el transporte aéreo comercial en el mundo. Partiendo de la base, Camila, esto es muy importante, que cada país es soberano y tiene control sobre su espacio aéreo. Esta convención entonces creó las llamadas 9 libertades del aire. Se las voy a mencionar nada más las 5 primeras que son las que van a ser relevantes para este debate. La primera libertad es si un país le permite a otro pasar sobre su espacio aéreo. La segunda permite parar en su territorio por razones nada más técnicas. La tercera acepta que el avión de la otra nación desembarque pasajeros, correo o carga en su vuelo. Y la cuarta se permite que se embarquen pasajeros, correo o carga que estén en su territorio y que viajen al país de origen de la aeronave. La quinta libertad, Camila, es la suma de la tercera y la cuarta y establece la posibilidad de que un avión pueda recibir o desembarcar pasajeros o carga en un país diferente al de origen o destino en una escala intermedia. La pregunta de si Colombia tiene o no una política de cielos abiertos, es decir, si cumple, se resume en si cumple o no con estas 5 libertades específicamente. Actualmente Colombia tiene 61 convenios bilaterales suscritos con distintas naciones del mundo, Camila. Sin embargo, no todos los acuerdos tienen las mismas características y por lo tanto el nivel o acceso al espacio aéreo colombiano es distinto dependiendo de la nación, lo que básicamente se traduce en diferentes condiciones para que nuevas aerolíneas operen en Colombia. Hay que tener en cuenta todas estas libertades entonces para poder formular el debate de si Colombia tiene o no actualmente una política de cielos abiertos y si no la tiene, si está en mora de tenerla, Camila. Que básicamente es el debate que se ha planteado. Oiga, se quebró Avianca, ¿se debe salvar o no se debe salvar Avianca? ¿Se debe tener entonces cielos abiertos ahora en nuestro país? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa para el usuario, para uno, cuando va a comprar un tiquete, cuando va a planear un viaje? ¿Qué significa que tenga cielos abiertos o que no tenga cielos abiertos? Eso lo ha venido hablando, o lo habló este fin de semana en su columna del periódico El Tiempo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que pareciera que nos estuviera poniendo la agenda, porque entonces el fin de semana pasado habló del tema del laboral y ahora habló de cielos abiertos y está todo el mundo hablando y diciendo, oiga, es momento de tener cielos abiertos o no. Y por eso el senador de Cambio Radical, partido del ex vicepresidente Richard Aguilar, el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, pues tiene una propuesta sobre el tema de cielos abiertos. Senador Aguilar, bienvenido, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Camila, saludar a todos los invitados, a Gustavo, a Ana María y especialmente a todos los oyentes. Senador, ¿por qué es bueno para los ciudadanos? Para uno cuando vaya a comprar un tiquete, que en Colombia, después de que lo que nos explicó Valeria, que haya cielos abiertos. ¿Eso en qué le favorece a uno como viajero? Bueno, hay que diferenciar algo, Camila,
que nuestro proyecto de ley no incluye el cabotaje. ¿Qué significa el cabotaje? Los vuelos al interior de nuestro país. Pero al tener una política de cielos abiertos, vamos a evitar esos acuerdos de reciprocidad con diferentes países, y lo que vamos a lograr nosotros es explotar nuevos mercados, atraer nuevos turistas y así hacer de Colombia un centro de conexión. Les doy un ejemplo. Para viajar a Australia, normalmente hacen escala en Chile o hacen escala en Los Ángeles y ahí salen directamente hacia Australia. Nosotros, siendo un centro de conexión, como hoy en día lo es Panamá en el ámbito internacional, pues nos va a lograr, o vamos a lograr, logrando la reactivación, la meta de tener 100 millones de pasajeros para el año 2030. No hay que confundir, porque cuando hablamos de cielos abiertos están confundiendo, es que van a llegar aerolíneas y van a operar los mismos vuelos que operan hoy en día Avianca, por dar un ejemplo. No, eso podría ser una segunda etapa, porque cualquier empresa internacional que llegue acá, por ejemplo, desde Qatar, desde Europa, podrá en un futuro, ¿por qué no decirlo con esta oportunidad de lo que ocurrió con Avianca, entrar a comprar empresas nacionales, invertir en Colombia, realizar inversión, generar empleo en Colombia y ahí ya dedicarse al cabotaje, es decir, los vuelos nacionales? Con lo que ocurrió rápidamente senador, con Avianca. Senador, déjeme lo interrumpo ahí, porque usted dice, Chile, por ejemplo, tiene escalas, etcétera, etcétera, Panamá. ¿Qué países tienen cielos abiertos en Colombia, en América Latina? Por ejemplo, un país al cual debemos aprender mucho, que es muy pequeño, es Panamá. Incluso hoy en día Panamá tiene más vuelos internacionales que Colombia. Incluso nosotros, para hacer ciertos vuelos tenemos escala en Panamá. Lo que buscamos nosotros con este proyecto de ley, que no es un viejo, o sea, no es un intento nuevo, es un intento de hace ya 3 años. El propio Vargas Lleras, cuando fue vicepresidente, lo trató de hacer, pero ahí Avianca decía, puede ser con justa razón, miren, ustedes me van a traer otras aerolíneas internacionales bajo diferentes condiciones, no va a haber equidad, voy a tener nueva competencia y esas aerolíneas van a tener escalas a nivel internacional que van a afectar mi mercado. Les reitero, el temor no es los vuelos internos, pero con lo que está ocurriendo con Avianca, Camila, ¿qué puede pasar? Avianca se debe fraccionar, debe reducir su mercado y ese mercado se puede repartir. Ahí sí tenemos una oportunidad de que llegue inversión extranjera. Ahora con los decretos de emergencia hay unas condiciones muy favorables de tener una renta del 27%, una tarifa de renta del 27%, y ahí sí podremos tener mayor competitividad, que no existe un monopolio en donde 2 o 3 aerolíneas tengan el 88% del mercado, y ahí sí lograr lo que quieren los colombianos, que es bajar los precios de los tiquetes. Pero mire, ya que usted habla que Avianca era la que se oponía a los cielos abiertos, nosotros el año pasado hablamos con Germán Efromovich, el mayor accionista de Avianca, antes de que él perdiera el control de la aerolínea. Y esto fue lo que nos dijo el señor Efromovich en su momento cuando le preguntamos sobre los cielos abiertos. Y lo vamos a poner ese audio porque demuestra la posición de la aerolínea desde siempre de por qué no sería conveniente que Colombia tuviera cielos abiertos, como por ejemplo lo está proponiendo hoy el senador Richard Aguilar y lo estaba proponiendo desde hace algún tiempo el ex vicepresidente Germán Vargas. Y es bueno aclarar, hablan mucho en cielos abiertos. Sí, hubo una, de hecho, una columna del ex vicepresidente Germán Vargas sobre el tema. Sí, y yo tuve varias discusiones respecto de esto con el tocayo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dígame usted, ¿qué es lo que usted entiende, uno de los dos que quieran contestar? Por cielos abiertos, que pueda venir el que quiera volar por los cielos abiertos, me imagino yo. Eso es lo que usted entiende, es lo que cielos yo entiendo. Abiertos. Bien, eso no es cielos abiertos. Se rajó, entonces. Le explico. ¿Por qué? Porque eso ya ocurre. ¿Quién quiere venir? Cualquier línea que quiera iniciar un vuelo a Colombia lo puede hacer. Estamos ya con Turkish, Air Europa, Air France. Todo el mundo que quiere volar aquí puede venir a volar. No hay ninguna restricción. Insisto, y restricción cero, Camila. ¿Qué es lo que la gente piden y confunden con cielos abiertos? Cielos abiertos es el tipo que viene con un avión aquí, ¿ya? Y para que le dé, ¿qué quiere? Él quiere tomar pasajero aquí en vez de volver para donde vino, quiere de aquí seguir a otro país. ¿Qué es lo que hace con eso? Sin invertir un peso, sin generar empleo,
saca la demanda de quien invirtió aquí. Claro, pero le ayudaría al consumidor a que fuera mucho más barato su tiquete. Se quiebran las compañías, sí, se quiebran y después viene solo ese señor, porque ese señor es valor agregado. Sin duda que usted va a pagar tal vez un tiquete de esta compañía que llegue aquí, de aquí vuela a Nueva York, tal vez le cueste 15-20% más barato, pero usted acaba con su industria aeronáutica aquí. Ve así, ¿qué país le deja hacer eso? Séptima, a no ser algunos acuerdos bilaterales que haya reciprocidad. Donde hay reciprocidad, sí. Yo voy a hacer un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos, donde yo tengo mercado, donde una compañía de bandera colombiana puede ir allá, llegar a Nueva York y de allá ir a Boston. Va a ver si me dejan, no me dejan, ¿no? Ahora, ¿con quién quiero hacer un acuerdo de reciprocidad? ¿Con Paraguay o con Colombia o con Panamá? No tiene transporte doméstico. Entonces, muy bien, quieren hacer cabotaje, hagan lo que hizo la TAM, venga, invierta y vuele donde quiera. Eso era lo que decía senador Germán Efromovich el año pasado, incluso también reaccionando a una columna que escribió el año pasado sobre cielos abiertos el exvicepresidente. El exvicepresidente vuelve y publica una columna este fin de semana, sobre los cielos abiertos. ¿Qué responderle a Efromovich y a Bianca? Que finalmente pues esa es la posición constante que ha tenido Avianca sobre el tema de los cielos abiertos. Lo primero fue lo último que dijo, que vengan empresas internacionales para hacer cabotaje, es decir, que inviertan en Colombia, realicen generación de empleo y así pueden por lo menos haber mayor competencia y para que bajen los tiquetes. Por el otro lado, en el nivel internacional, él mismo lo decía, si nosotros, les doy un ejemplo que por eso se opuso hace unos años a Avianca con Qatar Airways. Ellos querían llegar acá, a firmar el acuerdo de reciprocidad. Avianca dijo, yo no tengo forma de competir con Qatar, prácticamente inundaría mi mercado, tendría mis rutas y yo me vería en aprietos a nivel económico y financiero. Pero por el otro lado, ¿cuál es la posición de nosotros? Pues vamos a explotar nuevos mercados, van a traer nuevos turistas y si queremos hacer de Colombia un destino turístico de talla mundial y que el primer renglón sea el turismo y no el petróleo, pues tenemos que traer nuevas personas que lleguen e invierten en nuestro país. Esa es nuestra concepción y no en defensa de Avianca. Además, el doctor Germán, él mismo nos decía, nosotros nos sentamos con Avianca, con el ministro de Hacienda y tratamos de realizar ciertas conciliaciones en torno a este proyecto. ¿Ellos qué querían? Y tienen toda la razón, que es la discusión que tenemos hoy en día con la reactivación. Colombia tiene una carga tributaria de un tiquete internacional del 45%, a nivel interno el 33%. Aprovechemos este proyecto de cielos abiertos e incluimos otras medidas que nos ayuda a ser más competitivos y no hacer lo que ocurre con Avianca, que prefiere tener su domicilio en Panamá en este momento porque le sale 33% menos en impuestos su operación desde ese país. Así que yo no veo tanta dicotomía, yo veo que en esta coyuntura nosotros queremos, yo no estoy diciendo que Avianca se vaya, pero ahora someterse a la ley, al capítulo 11, Camila, pues ellos se van a reducir y ese mercado se debe repartir y tenemos que convocar a inversión extranjera. No en vano el gobierno nacional expidió hace poco un decreto en donde le está diciendo a las empresas, si ustedes logran invertir más de 2 millones de VTs en nuestro país, tendrán ustedes una tarifa del 27%, vengan empresas, operen, incluso ahorita que estamos en la Comisión Tercera en un debate, yo les digo, mire, ¿quién iba a llegar a operar? JetSmart, Sky, Spirit iba a tener ya el vuelo Bucaramanga directamente hacia Fort Lauderdale, es decir, nosotros no podemos tener más monopolio. ¿Cómo nosotros vamos a dejar también que el 88% del mercado lo tenga unas empresas y a diestra y siniestra, pues castigue los bolsillos de los colombianos? Ahora, esas empresas vamos a ayudarlas y el gobierno tendrá que ayudarlas con créditos blandos, ayudarles con sus nóminas para reactivar un sector que es mundialmente activo para poder nosotros... Para entender este debate, yo creo que es importante aclararle a los oyentes esta pregunta, porque el gobierno nacional dice que en Colombia sí existe una política de cielos abiertos y que sí se dan, digamos, todas las características para tener una. Y ahí el señor Efromovich también nos estaba diciendo que en Colombia sí hay una política de cielos abiertos. ¿En Colombia hay una política de cielos abiertos, sí o no? Es que nosotros nos basamos, y agradezco esa pregunta, en los acuerdos de reciprocidad. Si yo quiero viajar a Qatar,
pero si no tengo un vuelo desde Bogotá hacia Qatar, pues no va a haber reciprocidad y va a impedir que llegue el mercado de Qatar hacia Colombia. ¿Qué empresa se le mide a viajar directamente a Qatar? De pronto lo puede ser Avianca. ¿Cuál otra? Yo les pregunto, ¿cuál otra puede tener ese vuelo directamente? No lo pueden tener, así que lo que queremos nosotros es eliminar ciertos vericuetos administrativos, ciertas restricciones para que tengamos absolutamente, se los pongo en estos términos, una política de cielos abiertos. Y además yo me imagino que también para que sea más fácil para los colombianos viajar, uno siempre ve, y si es verdad lo que usted dice, Gonzalo todo el día nos chicanea aquí que desde Panamá él se va baratísimo a todo el mundo y a nosotros aquí desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde Barranquilla nos sale carísimo viajar. Pero permítame saludar al doctor Gustavo Lenis, que fue director de la Aeronáutica Civil, que creo que tiene una visión muy distinta a la suya. Senador, doctor Gustavo Lenis, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, explíquenos usted, desde su visión, usted fue director de la Aeronáutica Civil, seguro este chicharrón también le tocó en su momento porque esta discusión es de vieja data. ¿Por qué la propuesta de los cielos abiertos en Colombia no sería tan favorable para el país? ¿O usted cree que sí? Yo lo que pasa es que creo que hay una mezcla entre lo que son cielos abiertos, es decir, la definición de cielos abiertos, lo que está pasando y la problemática de Avianca. Nosotros sí tenemos un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos y los Estados Unidos puede asignar cualquier aerolínea a que venga a Colombia y nos comunica y vuela. Igual nosotros podemos asignar cualquier aerolínea que quiera volar a Estados Unidos, se le comunica a los Estados Unidos y vuela. Eso es un convenio de cielos abiertos con número de frecuencias ilimitadas. Y incluso tienen quintas libertades. Hay países que tienen hasta sextas. O sea que es un problema de tráfico. Aquí nosotros no tenemos una aviación cerrada como todo el mundo está viendo. La aviación colombiana ha venido abriéndose. Cuando uno habla de reciprocidad es más o menos como cuando uno va y se sienta con un país a firmar un tratado de libre comercio. Uno no va con el lapicero y le dice dónde firmo, no, uno va y le dice, bueno, yo quiero que estos productos lleguen allá, vamos a ver los aranceles y los otros tienen unos intereses y se fijan unos aranceles y unos periodos de desgravación. Lo mismo pasa con la aviación y lo que decía Germán Efromovich ahora de Paraguay es un muy buen ejemplo. Es decir, nosotros ¿para qué queremos cabotaje en Paraguay? Ahora, si las aerolíneas, el cabotaje se puede siempre y cuando la Aeronáutica Civil tenga control sobre las aerolíneas que quieren volar nacionalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tienen que tener una aerolínea colombiana, que vuelan pilotos colombianos y que opera en el país. Es decir, constituir una aerolínea como lo hizo LATAM y como en su momento también lo hizo Copa. Entonces, ellos tienen derechos de tráfico como si fueran colombianos. Yo no estoy de acuerdo en el tema, y no me quiero meter en la cosa de Avianca, pero yo no estoy de acuerdo que es que él tiene domicilio Panamá, ¿no? Avianca tributa en Colombia. Hay un holding que es el que tiene las acciones de Avianca Colombia y de otras aerolíneas, que es TACA y que es la Ecuatoriana. Es decir, el resto del grupo de aerolíneas que pertenece a Avianca están en un holding, pero que no tributa aquí. Pues claro que sí tributa aquí. Y una cosa que... Perdón, sí. Sí, no, es para que nos quedemos un poco en el tema de los cielos abiertos para entender entonces qué falta para tener, digamos, una política de cielos abiertos como en otros países. No sé si es una cuestión de infraestructura o de entender mejor los contratos. ¿Qué es lo que hace falta para poderla implementar bien? Yo le voy a decir, el problema es un problema de tráfico. O sea, los señores, yo no sé, creo que Emiratos tiene un acuerdo con Colombia. Lo que necesita es tráfico para volar. Avianca no va a volar, o cualquier otra aerolínea colombiana no va a volar a los Emiratos. Necesitan tráfico
para venir aquí. Pero entonces, doctor Lenis, ahí en ese punto, ¿por qué, y le repito lo que le decía al senador Aguilar, ¿por qué Panamá, que es un país chiquitico, sí vuela a todas partes? Y uno dice, y Gonzalo, aquí mi compañero de la mesa de trabajo que está en Panamá todo el día, nos dice, no, es que a mí desde Panamá me sale baratísimo viajar. Yo sí viajo a todos lados y pago unos tiquetes súper bajitos. En cambio, a nosotros desde Colombia sí nos sale carísimo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, Panamá tiene cielos abiertos, Colombia no. A ellos les sale más barato viajar, Panamá. A nosotros no. Una cosa, Camila, si me lo permiten, para no interrumpir al doctor Gustavo, es que el doctor Gustavo nos ha dado la razón. Tenemos política de cielos abiertos porque hay un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos, pero no tenemos toda la reciprocidad con Europa y con el Medio Oriente. Si nosotros quitamos ese acuerdo de reciprocidad, pues vamos a evitar lo mismo que está diciendo el doctor Gustavo, pues no vamos a tener ningún vuelo de una empresa colombiana o la propia Avianca que vaya directamente. Les daba el ejemplo de Qatar. Si nosotros abrimos los cielos, pues vamos a tener una mayor oferta, vamos a tener mayor número de turistas que lleguen a nuestro país y así vamos a tener un mercado con precios competitivos en los precios. Senador Aguilar, ahí yo sí lo tengo que corregir y le doy la palabra al señor Lenis porque en Panamá pasó lo mismo con Emirates. Emirates no entró en Panamá porque lamentablemente el tráfico no ayudaba, en este caso, a poder mantener la ruta. Y coincido con lo que dice el señor Lenis. No creo que a Copa le interese salir de América y menos volar hacia, en este caso, Emiratos. Pero, señor Lenis, yo le tengo una pregunta porque a mí me llama la atención lo siguiente. Cuando uno va a Ecuador, uno ve a TAME. Cuando uno va a Chile, ve a LATAM. Cuando uno va a Argentina, ve a Aerolíneas Argentinas, Panamá Copa, y así sucesivamente, Mexicana en México. ¿Usted cree que aquí hay un tema de monopolios, más allá de un tema de cielo abierto, que la gente está en contra de los monopolios de las líneas aéreas en los países? A ver, yo voy a redondear y después caigo ahí, pero lo primero es, yo puedo decirles a ustedes que hay muchos más convenios firmados bilaterales que los que se operan por falta de tráfico. O sea, muchos más. Hay convenios con el Oriente. La aeronáutica civil ha estado abierta a firmar convenios, no importa, se firma un convenio de reciprocidad, así la aerolínea colombiana que se designe en su momento cuando se pida, no huele, no importa, pero se ha abierto para que los otros sí huelen, sin ninguna reciprocidad. Es decir, la reciprocidad existe firmada y cuando se empieza a operar del parte del otro país, pues si este no puede volar, no importa. Eso existe y no se vuela por falta de tráfico. Ahora, en cuanto al tema de las aerolíneas, sí, yo creo que, primero creo que en Colombia no hay un monopolio. En Colombia no solamente Avianca es la que opera. Y prueba de ello es que hay una aerolínea de bajo costo que es Viva, que ha venido creciendo muy bien, que ha venido creciendo con algunos baches y reestructuraciones y vuelta a arrancar. Está EasyFly, que aunque no tiene vuelos punto a punto en las capitales, solamente unos pocos de los territorios, le ha ido muy bien. Tiene creo que 22 aviones ATR. Copa, que compite a través de Wingo, Copa que compite con el Legacy en Panamá y a través de Wingo a otros niveles, a otros locales, a otras ciudades internacionales, a otros con muy buenos precios. Entonces yo no creo, yo no creo, de verdad que... Yo quiero preguntarle a los dos, tanto al doctor Lenis como al senador Aguilar. Pintémonos este hipotético, y es, Avianca ya se quebró, no hay un salvamento de Avianca por parte del gobierno nacional, ni inversión, ni absolutamente nada. Si no tenemos política de cielos abiertos y Avianca está quebrada, ¿cómo sería el panorama para los colombianos que quieren viajar? Es que ahí yo quiero intervenir, hay dos cosas. Uno es la participación nacional, entonces no hablemos del mercado nacional, porque el mercado nacional no entra en un convenio de cielos abiertos, no entra. El mercado nacional es un tema de cabotaje. Entonces, si nosotros vamos a hablar del mercado nacional, tendría que ser una aerolínea, así sea con accionistas internacionales, que se forme el país, que complete toda la reglamentación que tiene la aeronáutica civil para aprobar una aerolínea, que contrate pilotos colombianos con sus debidas licencias y vuele domésticamente. Ese es el problema nacional. El problema internacional
A ver, senador Aguilar. No, yo estoy de acuerdo que hay una confusión entre los vuelos nacionales y lo interno, o sea, el cabotaje, como muy bien menciona el Gustavo. Pero miren, permítanme hacer una aclaración. Por supuesto que si vamos a la definición exegética de qué es monopolio, pues no tendríamos monopolio en nuestro país. Pero cuando 3 empresas manejan solamente el 88%, el 57% lo maneja Avianca, y tiene un abuso en los tiquetes y en las mismas condiciones, sí existe explícitamente o implícitamente, perdón, un monopolio en nuestro país. Ahora, Camila, con lo que mencionas, ya que no está Avianca, o va a estar Avianca cuando logre reestructurarse, pues va a haber una reducción en el mercado que se debe repartir. Ahí podrá operar Viva Air, EasyFly, muy bien como decía el doctor Gustavo, y tendremos la oportunidad para atraer inversionistas que lleguen y operen acá a modalidad de cabotaje. Y doctor Gustavo, porque esta discusión no va a ser el debate de hoy en día, usted que fue director de la aeronáutica, los vericuetos administrativos, las dificultades que hay en el mismo funcionamiento de la aeronáutica civil impiden que muchas empresas lleguen a operar a nuestro país. Hay funcionarios de carrera administrativa, y yo me acuerdo que usted fue un director muy eficiente, que le pone palo a la rueda para poder nosotros tener aquí hasta los mismos certificados de operación, hasta los mismos vuelos charter, lo que se maneja en los aerotaxis, muy difícil se logra sacar un certificado de operación. Aquí lo que hacen las empresas internacionales es comprar una empresa ya con certificado de operación para poder operar, o demoran 10 años o hasta 11 años para tener un nuevo certificado de operación. El reglamento aeronáutico colombiano, Camila, va a ser otro debate y debe modificarse, debe flexibilizarse los requisitos, y enhorabuena, porque de las cosas malas vienen las buenas oportunidades en esta coyuntura para reactivar un sector tan importante para el encadenamiento del turismo. Pues ahí tendremos que hacer unas modificaciones muy grandes en la aviación de nuestro país. Bienvenido nuevas empresas, bienvenida inversión, y pues bienvenido una reestructuración de Avianca para que llegue nueva competencia y tengamos nosotros competitividad y equidad en las mismas condiciones para los usuarios, para nosotros los colombianos. Y bienvenido el debate, Camila, que yo le agradezco a los medios de comunicación que lo han venido mencionando. El esquema tributario para la aviación colombiana es sanguinario, perdónenme en esta expresión, porque tenemos una carga tributaria que puede llegar en ciertos momentos hasta el 50%. Pero esa carga tributaria no depende de los cielos abiertos. Esa carga tributaria es porque la tenemos aquí de esa manera, porque así se estructuró. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así, pero si queremos una política de cielos abiertos, pues también van a tener, porque hay ciertos tributos, por ejemplo, los derechos de parqueo, que también las empresas internacionales tienen que pagar. Entonces prefieren que el centro de conexión sea Panamá, en donde los derechos de parqueo, el estacionamiento, el arrendamiento son muchos más baratos que incluso los que tenemos en Bogotá. Luego también vamos a abrir el debate sobre el Dorado 2. Entonces son tantas cosas transversales, Camila, que yo celebro esta discusión y la política de cielos abiertos. Por eso, y yo debo resaltar, nosotros nos sentamos con Avianca y queríamos mirar todos los aspectos tributarios, y lo íbamos a hacer inicios de este año, pero debido pues a la pandemia ustedes ya saben qué es lo que está ocurriendo. Pero mire, permítame sumar una tercera voz que creo que tiene otra opinión referente al tema de los cielos abiertos, y un poco en la mitad entre lo que plantea el doctor Lenis y lo que plantea usted, senador Richard Aguilar. Es la voz de la exministra de Industria y Comercio, María Claudia Lacutir, que además hoy es la directora de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Doctora Lacutir, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Bueno, y acá tenemos dos visiones. La visión del senador Aguilar, que básicamente representa lo que dice el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que deberíamos tener cielos abiertos. Por otro lado, nos cuenta el doctor Lenis, que fue director de la Aeronáutica Civil, que eso no es tan conveniente para Colombia, y planteó su posición. Y yo quiero preguntarle a usted, como exministra de Industria y Comercio, pero además como directora de la Cámara Colomboamericana, ¿su opinión cuál es? ¿Deberíamos tener o no deberíamos tener cielos abiertos, ya que esta discusión la estamos planteando en medio de la quiebra de Avianca?
Yo creo que aquí hay como un poco de malentendido de las injerencias que tiene las quintas libertades, la injerencia que tiene el cielos abiertos y lo que Colombia hoy en día cuenta. Yo creo que parte de la necesidad de la discusión es establecer claramente qué es lo que tiene Colombia y qué haría falta para que Colombia pudiera tener un mercado mucho más competitivo. Hoy en día Colombia tiene ya terceras y cuartas libertades que le permita a cualquier aerolínea de cualquier país tener una llegada a Colombia y regresarse. Eso no ha sido una limitante para que lleguen más turistas, ni ha sido una limitante para que lleguen más aerolíneas. Claro, si se le da en quintas libertades cielos abiertos, que es permitirle a una empresa, cualquiera que sea a nivel internacional, que pueda llegar a Colombia, bajar, recoger pasajeros e irse a un tercer país, donde no es su ruta, pero que le permitía a través de la ruta establecida por Colombia, pues eso le da una ventaja competitiva a esas empresas versus las empresas establecidas en Colombia. He oído al senador Aguilar hablando sobre el tema de no incluir los temas de cabotaje, lo cual es importantísimo porque si no sería una competencia desleal, pero cuando miramos los cielos abiertos y miramos la apertura de las aerolíneas, por supuesto que es deseable la competencia, pero no puede ser a cualquier costo. Y cuando digo a cualquier costo es que se dé con aerolíneas o gobiernos, porque los acuerdos son entre gobiernos, que hacen subsidios a las empresas de las que estarían volando y que adicionalmente utilizaran rutas que ya están abarcadas. Entonces le pongo el caso de lo que nos tocó a nosotros vivir en el anterior gobierno con Emiratos, donde efectivamente se le dio a Emiratos la oportunidad de mirar la posibilidad de quintas libertades, pero no a cualquier costo. Y le mencionábamos que sí estábamos interesados en que llegara la aerolínea al país, pero la aerolínea solamente llegaba a Colombia si hacía Dubái, Madrid, Madrid-Bogotá. Madrid es una ruta bastante congestionada, donde la entrada de Emiratos lo que iba a hacer era romper precios, bajarlos por supuesto, pero eso va a tener un tiempo límite, no duraría más de 8 meses, un año esa reducción de precios, sacaría a otras aerolíneas del mercado y no estaríamos incrementando la oportunidad de tener más turistas a Colombia. Pero sacaría qué aerolíneas del mercado. La pregunta es, cuando se está hablando de cielos abiertos y el peligro que tiene para las aerolíneas que están establecidas en Colombia, porque tributan en Colombia, porque contratan gente colombiana, estamos hablando de qué aerolíneas. Es decir, esa pelea entre no permitir la entrada de aerolíneas extranjeras es para defender unas aerolíneas que están en nuestro país. Que tiene capacidad. ¿Esas son cuáles? Y Avianca. Pero ahí son dos temas. Permítame, Camila, porque son dos temas. Uno es la aerolínea internacional que llega y a un solo destino en Colombia no hace un trayecto interno. Es diferente cuando hace trayecto interno, que es lo que llaman cabotaje. Entonces son dos temas que son diferentes. Yo es lo que estoy hablando, como se está hablando, que no es incluir el tema del cabotaje, sino solamente internacional. Lo tengo claro. Lo que estoy mencionando es que independientemente si se permite una aerolínea como Emiratos, que es una aerolínea subsidiada, la aerolínea tiene la capacidad de reducir sus precios de una forma importante, puede llegar por una ruta que está ya congestionada. Entonces, por ejemplo, tenemos Iberia, tenemos Avianca, tenemos Air Europa, tenemos varias aerolíneas que ya están haciendo el trayecto Madrid-Bogotá. Si entra Emiratos Madrid-Bogotá, el número de turistas que van a llegar a Colombia para poder tener mayor desarrollo en la parte turística, pues va a ser limitado. La propuesta que se le hizo a Emiratos, que es como se debería, y creo fielmente que es como se debería hacer, es decirle a las aerolíneas que quieran quintas libertades, perfecto, ténganlas, pero su punto de partida o de intermedio no puede ser una ruta ya abarcada suficientemente, sino habrá nuevas. Por ejemplo, agarre por Italia. En Italia no tenemos rutas directas. Venga, Emiratos, Dubái, Italia, Italia, Bogotá. Eso sí traería nuevos turistas. Tendría la posibilidad el turista colombiano también de poder llegar a otros destinos de forma directa y sería un gana-gana en una negociación de país a país. Eso es lo importante. Sí, pero doctora Lacutir, pero mire, aquí el tema del que hemos venido hablando es de la política de cielos abiertos. Y en última de lo que se trata es de que los pasajeros reciban un mejor servicio, una puntualidad en la prestación del servicio y unas tarifas más justas.
Eso en este momento en Colombia no se está dando, entre otras cosas, y además lo decía el doctor Vargas Lleras en su columna del domingo, porque no hay una política de cielos abiertos, porque Avianca constantemente se ha opuesto y ha hecho lobby cuando se ha tratado de discutir y de aprobar esta ley en el Congreso de la República. Entonces la pregunta, doctora Alacutir, es ¿cómo mejorar lo que le he contado? Servicio, puntualidad y tarifas con una política de cielos abiertos en estos momentos que no se está dando en Colombia. Como le estoy mencionando, aquí la política de aeronáutica que tenemos es una política de verdad muy buena y es una política que le ha permitido a todas las aerolíneas llegar. Lo que no se puede permitir en el país es que sea cualquier costo en detrimento no solamente del pasajero colombiano, sino también de las oportunidades que se tengan de aumentar las rutas con aquellos destinos que hoy en día no tenemos. Entonces, pero la política hoy en día está... Pero qué tan buena es si no se traduce en un buen servicio, no se traduce en buenas tarifas, no se traduce en puntualidad en los vuelos. Y que además, Oscar, y yo sé que usted va a hablar, doctor Lenis, sí sé que la doctora Alacutir pone el ejemplo de la ruta Bogotá-Madrid y que es una ruta que está saturada. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, Panamá-Madrid sale muchas veces más barato que Bogotá-Madrid y decimos, es una ruta saturada, claro, pero nosotros seguimos pagando tiquetes mucho más costosos. Y eso es pero ahí tenemos que tener los cargos, ahí tenemos que tener en cuenta también lo que se hablaba de los cargos a nivel nacional. No es por la política que tengamos de cielos abiertos, sino también es la política interna que tiene de costo que le implica a cualquier aerolínea operar. Entonces, eso va a pasar con nuevas aerolíneas o menos aerolíneas, porque el costo sigue manteniéndose muy alto. Nosotros hemos llegado a tener tarifas aeroportuarias de $92. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no es solamente la política. Sí, esa se quitó y la quitamos en el gobierno anterior. Me acuerdo, doctor Lenis, que se hizo un trabajo, de hecho, hasta con el vicepresidente Vargas trabajó en ese sentido. Y se logró reducir, pero llegamos a tener unas tarifas muy altas y hoy todavía el costo de unos tiquetes es bastante amplio. Si uno mira el tiquete internacional, tiene $15 de impuesto al turismo, impuesto de timbre por salida 77,000 pesos, tarifa administrativa $15 y 95 más IVA, tasa aeroportuaria 38 más IVA y además IVA del 19%. O sea que más que la política que hoy en día se tiene a nivel de cielos abiertos o quintas libertades, es cómo se logra generar una competitividad de infraestructura que permita no solamente tener mejor infraestructura, sino también tener unos costos más competitivos. Señor Lenis, yo quiero preguntarle sobre la columna específicamente de Vargas Lleras, porque él dice que justamente lo que no se ha podido y lo que no ha permitido la política de cielos abiertos en Colombia es los intereses, y han sido los intereses de Avianca, que ha hecho una clase, pues me imagino que lo que él quiere decir es lobby para que esto no ocurra. ¿Usted qué piensa de esto? A ver, dos cosas. Primero yo estoy bien de acuerdo con María Claudia. Yo creo que hay que analizar, hay que quitar las tarifas, los impuestos para poderlas comparar. Nosotros tenemos un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. Comparemos las tarifas. Es que ¿cuántos vuelos hay en Miami? ¿Qué más tarifa quieren si es que es abierta? Yo no sé si es alta o baja, es la que es. Pero hoy nosotros tenemos suficientes frecuencias a Miami de varias aerolíneas, igual a Nueva York, igual a otros destinos, porque tenemos un convenio de cielos abiertos. Ahora, a mí no me tocó, en los 2 años que yo estuve, a mí no me tocó que Avianca fuera a hacer lobby porque nosotros íbamos a ver el caso de Qatar o una ruta, por ejemplo, que le aprobamos a una aerolínea venezolana donde había problemas que no tenían nada que ver con Avianca, eran la deuda que le tenían los venezolanos a las aerolíneas colombianas. En fin, nosotros aprobamos las rutas que venían y yo sí creo que Colombia es bastante cercana a tener una política de cielos abiertos. En algunas, es decir, uno puede aprobar quintas con países donde se ve beneficiado, como el caso bien expuesto de Italia. Pero ¿por qué va a poner quintas en España, donde ya existen 3 aerolíneas que la están sirviendo bien? Nosotros no queremos que ninguna de las aerolíneas se salga. Nosotros no queremos que Europa se vaya, que fuera tercera en entrar. Nosotros queremos que permanezca, da un buen servicio y brinda unas tarifas. Cuando uno entra a ver España, encuentra de todo. Existe, está bien servida y tiene tarifas diversas. Yo creo que el punto no es si nosotros somos
si nosotros con los cielos abiertos mejoraríamos las tarifas o mejoraríamos el servicio. Habría que ver, estamos aspirando unos destinos que no tienen suficientes pasajeros. Cuando nosotros hablamos de hubs, que fue un tema que tocó el senador Aguilar, también tiene que existir el suficiente tráfico. ¿Ustedes creen que puede haber un hub en Bogotá? No, porque no hay slots, porque Bogotá es un aeropuerto que está copado, Bogotá es un aeropuerto que llega a veces a 1.000 operaciones al día. Y las demoras que se suceden en Bogotá es por saturación de tráfico aéreo, pese a todas las reformas que se le han hecho a las operaciones de vuelo. Y por eso hablamos del aeropuerto del Dorado 2. Bueno, sí, yo no me quiero meter en temas, oye, aquí nos quedaríamos todo el día, pero hoy lo ideal sería el hub de Panamá, por ejemplo. El hub de Panamá, que opera muy bien, es un hub que en origen de tráfico en el mismo Panamá no es muy importante, es tráfico de conexión. Nosotros podríamos tener un hub en Barranquilla, podríamos tener un hub en Cali, que son aeropuertos que tienen una altura mejor que la de Bogotá, porque la altura de Bogotá limita para los vuelos largos. Y lo que necesitamos es alguna aerolínea que venga e invierta. Doctor Lenis, usted dijo algo muy importante y es la idea de que las aerolíneas permanezcan. Y sobre eso le quiero preguntar a la doctora Lacouture, porque claro, es importante que permanezcan, pero también que vengan nuevas aerolíneas. Y en ese sentido, cuando hay ese proceso de negociación o de llegada de nuevas aerolíneas, ¿cuáles son las restricciones o los problemas? Pues hemos hablado de los impuestos, pero digamos las restricciones que más espantan o que generan más reticencia a nuevas aerolíneas. Básicamente es el costo del arranque de una aerolínea es importante. Obviamente eso lleva a que el destino sea conocido, que el destino sea un destino que los turistas de ese país quieran venir, tanto de forma de negocio o de turismo normal, vacacional, y adicionalmente, pues obviamente, independientemente tenemos que incluir los costos, porque los costos sí son una variable muy importante para la operación de una aerolínea. Senador, yo le quiero preguntar a usted porque hablaba del 57% de la participación de Avianca dentro de los cielos, en este caso en Colombia, pero yo quiero seguir sacando ejemplos. Si nos vamos a España, está Iberia; si nos vamos para Francia, está Air France, KLM en Holanda, Lufthansa en Alemania, y así sucesivamente. Cada país tiene una aerolínea bandera que, leyendo los números, tiene una participación del 40 hasta el 60% dentro de las operaciones de cada país. Entonces, para usted, ¿la aviación per se comercial es un monopolio? No, lo que pasa en Colombia es que cuando existe abusos en las tarifas y debido a la falta de frecuencias y de rutas en Colombia, pues ocurre lo que se han quejado los colombianos. Pero si me permiten rápidamente, mire, tanto Gustavo como María Claudia no se han opuesto a la política de cielos abiertos. Quieren una política de cielos abiertos para la Quinta Libertad bajo ciertos parámetros y bajo ciertos acuerdos, como lo decía María Claudia, que no operen con una escala hacia España, sino directamente desde Italia. Todo eso en el proyecto se puede concebir muy bien y se puede entrar a discutir en el sentido que comenzamos esas conversaciones con las aerolíneas el año pasado, y el sentido de este proyecto no es llegar a acabar con las empresas, sino que existe una justa y equitativa competencia. Si tenemos ya 3 aerolíneas volando hacia España, pues si las cifras no dan para que llegue una cuarta, pues podemos restringirlo, pero si llegase a llegar una cuarta y tuviéramos nosotros mayor competencia y así por ende tener un libre mercado para que las tarifas bajen, pues bienvenido sea. Y por el otro lado, entonces ahí lo interrumpo un momento, senador, porque usted, cuando le traje los números en otros países y en la aviación general, usted me dice, bueno, ahí sí no es un monopolio. Yo hablo de monopolio en este caso porque Avianca pone las tarifas, es un tema de tarifas y de precios. Para usted, en la definición de monopolio, si usted va al diccionario está el monopolio, no hay monopolio, pero en la práctica se está ejerciendo un monopolio debido a la falta de frecuencias y a las faltas de rutas donde no hay otras empresas que están operando. Hasta ahora lo que es Viva Air, EasyFly y LATAM han aumentado. Ya, por ejemplo, LATAM está llegando a un 14% frente a un 57% de Avianca. Recuerden muy bien, yo se los mencioné al principio de la entrevista, lo que ocurrió con Villavicencio cuando cerraron la vía. Tiquetes
a 1.500.000 pesos. Solamente comenzó la frecuencia de los vuelos que tenía solamente Avianca y Easyfly, que antes operaba en Villavicencio. Gracias a Dios que decidieron volver a operar Senador Bogotá, Aguilar. Villavicencio. Senador Aguilar, ¿me escucha? Sí. Sí, senador Aguilar, es que lo he oído varias veces repetir el tema del aeropuerto El Dorado 2, la construcción del nuevo aeropuerto El Dorado 2. Ya sabemos la cantidad de escándalos de corrupción que tuvo la construcción del Dorado 1. Todo este tema de cielos abiertos, todo lo que usted está planteando, ¿implica necesariamente tener el Dorado 2? O sea, ¿implica necesariamente meterse en ese proyecto de infraestructura gigantesco? Miren, la realidad, Camila, es que nuestro aeropuerto El Dorado es deficitario. No, Incluso pero Germán más allá de Margalleras, eso, esto que usted plantea de cielos abiertos implica el Dorado 2, implica construirlo. Pensamos a mediano plazo, necesitamos no solamente un Dorado 2, sino infraestructura aeroportuaria en muchos sitios, Cartagena, en Cali, en Medellín, aquí en Bucaramanga. La infraestructura colombiana es deficitaria. No, yo lo entiendo, pero no me ha respondido, senador. Y es, esta propuesta que tiene usted de cielos abiertos, ¿se condiciona al Dorado 2 o no tiene, o son dos cosas distintas? No, son dos cosas diferentes, pero para que haya mayor operatividad, mayor eficiencia y que no sigamos operando de una manera deficitaria, incluso cuando tenemos los trenes de abordaje, nos toca a veces muchos tener los buses para poder hacer el transbordo debido a que no tenemos el número de puertas suficiente. Permítame, yo le quiero preguntar a la doctora María Claudia Lacutir, ya se nos va acabando el tiempo, pero se abre la discusión sobre cielos abiertos, sí o no, y a propósito de la quiebra de Avianca. Doctora Lacutir, ¿qué pasa si no se logra rescatar a Avianca? Entró en esta ley de quiebra en los Estados Unidos. ¿Qué pasa para Colombia? ¿Qué pasa para usted, para mí, para los oyentes que van a comprar un tiquete? Pues la verdad sería bastante doloroso el proceso de comienzo y de desarrollo del mediano plazo. Les cuento un tema que se viene dando a nivel internacional. En este momento hay más de 164 líneas aéreas que han puesto en tierra todas sus flotas. La gran mayoría de las aerolíneas a nivel mundial están pasando por momentos difíciles económicamente. Yo no quiero hablar Avianca o no Avianca, quiero hablar es de la aerolínea que... Doctora Lacutir. Se le fue el teléfono a la doctora Lacutir, o sea, como si estuviera chuzada, pero no digamos eso. Sí, no, ojalá que no, Camila, pero esa misma pregunta sería muy importante hacérsela al doctor Lenis, que además de haber estado en Avianca, estuvo en la aeronáutica. De no contar Colombia con esta aerolínea, Avianca, por la situación que hoy atraviesa tan crítica, que ya era crítica, doctor Lenis, antes de la pandemia. ¿Usted cree que hay otras aerolíneas con domicilio en Colombia que podrían aumentar su oferta, posicionarse y atender el mercado, la demanda en el país? Pues yo creo que es difícil. Ahora, hay que tener en cuenta que las aerolíneas que hay en el país también tienen unos problemas de exceso. Es que todo el mundo cree que cuando esto empiece hay 16.700 aviones parados. 16.700 aviones parados en el mundo. Y nosotros no vamos a empezar en junio con las frecuencias que teníamos entre las ciudades. Vamos a empezar muy poco a poco. Yo oí a alguien que dijo que más o menos al finales del 2021 estaríamos volviendo a ver el tráfico con el que empezamos el coronavirus. O sea, una locura. Claro. Entonces yo sí creo, yo creo que hay como reaccionar. No sé si tapar todo el hueco, porque la parte internacional es un poquito más compleja. Y fíjese que estoy diciendo, la parte internacional me parece más compleja que la parte doméstica, aun cuando Avianca maneja más del 50% del mercado local, pero ese no es el potencial con que va a arrancar la operación aérea, es muchísimo menos. Entonces, pero la parte internacional es un poco distinto, porque Avianca tiene un montón de destinos que los tiene sola. Pero por eso permítame preguntarle a la doctora Lacutir, que nos estaba respondiendo, nos estaba dando como un panorama de qué pasaría. Avianca se declaró en quiebra, no se ayuda, no desaparece. ¿Eso qué implica para los colombianos? Estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar sobre que el proceso de la coyuntura actual no llevaría al volumen que estábamos anteriormente. De hecho, se estima que los turistas, tanto internacionales como nacionales, van a lograr empezar a generar un proceso
de uso de las aerolíneas a finales de diciembre, y por ejemplo países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, de hecho ha mencionado que está pensando no abrir su frontera sino hasta el 2021. O sea que el proceso de reapertura y de uso de la aerolínea no van a ser en unos volúmenes como los que teníamos anteriormente. Pero más importante aún, hoy en día tenemos una aerolínea que está conectando a 26 países, que tiene más de 500 vuelos diarios que salían de Colombia y a Colombia, o sea que era de doble vía, y tenemos 164 aerolíneas a nivel internacional que en este momento tienen sus flotas en tierra. Eso quiere decir que todas las aerolíneas a nivel internacional están pasando por momentos muy difíciles. ¿Cuál va a tener la capacidad de poder entrar a un país donde no tenemos la competitividad de otros, como el caso de España, de Francia, que sí tenemos y hemos venido creciendo en el interés de los turistas y el número de turistas para venir al país, que ha venido moviéndose de una forma importante, pero que no le va a dar los resultados que esperaría con una coyuntura actual? Entonces yo sí creo que en el contexto que tenemos hoy, lo más importante es que la aerolínea logre solventar sus pasivos, logre hacer su reestructuración y que sí se le apoye en el proceso una vez ya se tenga solventada la mayoría de sus necesidades. Pero entonces, pero doctora Lacutir, ahí viene, y lo que han dicho muchos, y dicen no tiene sentido cuando hay tantas afugias económicas, tantos sectores pidiendo ayuda en este momento de coronavirus, que se le vaya a dar a una empresa. Ese es el debate que hay hoy. Entonces usted dice... Y no sería a una empresa, y parte de lo que le he oído al gobierno nacional es que se estaría buscando una solución para las aerolíneas, pero también pongámonos en el tema importante de que no es un tema de una empresa, es un tema estratégico de país. Colombia ha sufrido por muchos años de una mala imagen y todavía la mantenemos. La apuesta que se ha hecho a través de una aerolínea que ha sido Avianca, y hay que decirlo con nombre y apellido, donde tenemos 75 destinos conectados, 26 países, donde se ha logrado incrementar el número de turistas, donde se está conectando a muchas ciudades internamente, donde se está volando directamente y donde los turistas están teniendo la confianza a través de la misma, pues obviamente no se puede tirar por la borda. Además se tienen 1.240 pymes en un ecosistema que depende de todo el esfuerzo que se ha desarrollado a nivel nacional, son 15.000 empleos. O sea, no es solamente el nombre Avianca, es lo que representa estratégicamente para el país, el esfuerzo que se ha desarrollado a través del tiempo, que volverlo a desarrollar toma tiempo. No digo que no se pueda hacer, sino que toma tiempo, y también va a tomar mucho persuasión y mucho recurso para lograr que otra aerolínea cubra lo que hoy en día se tenía con Avianca. No es tan fácil, y Colombia sí necesita poder mantener un turismo que está extremadamente golpeado, sin signos vitales, que va a requerir de alguien que efectivamente conozca el mercado, quiera arrancar y tenga la necesidad de hacerlo como lo tiene una aerolínea como es la de Avianca. Pero realmente, ¿cuándo podrá reactivarse el turismo? Porque estamos hablando de esa aerolínea que conoce al país, que nos conecta con una cantidad de destinos, pero ¿cuándo realmente nos vamos a poder volver a conectar con esa cantidad de destinos cuando es incierto y eso lo marca el coronavirus? Entonces la gente dice, vamos a gastarnos la plata en ayudar a una empresa que sí hace todas esas cosas, pero que el coronavirus hoy no nos las está dejando hacer y no sabemos cuándo lo dejará. Camila, no solamente es un tema de aerolínea, es un tema de todo el ecosistema turístico. Por ejemplo, Colombia no es un país fácil de transportarse ni hacer turismo solamente vía de carros o autobuses. Necesita también el proceso de tener aviones para que puedan trasladar a los turistas. Si usted mira el caso, por ejemplo, en este momento de Cartagena, es dramático. Cartagena está en ceros, no llega nada, y el principal variable para lograr que efectivamente empiece a movilizarse es aviones. Sin aviones no hay turistas, y eso es una regla para Colombia muy importante. Entonces ahí la pregunta es cómo se logra establecer unas acciones, no solamente de salud, de protocolos, sino también económicas especiales, que le dé un plan de choque a un sector que necesita ser tratado diferente. No es una decisión de aerolínea, es una decisión de país. Y ahora yo la última pregunta que les hago a todos para cerrar. Yo me imagino, doctor Aguilar, que ustedes del partido desde Cambio Radical pues quieren promover el debate de cielos abiertos, pero según lo que vemos de lo que ha dicho, habló ayer el ministro Carrasquilla, de lo que ha dicho el gobierno nacional, ¿esa discusión es factible que hoy la tengamos y es factible que se tome una decisión en ese sentido, o lo más probable es que se vaya a tomar la línea que dice la doctora Lacutir, que es más barato salvar a Avianca que dejarla morir?
Camila, es que nosotros no podemos tomar decisiones cortoplacistas, ¿no? Si nosotros queremos hacer del turismo el primer renglón de la economía, recibimos más de 7.500 millones de dólares, el tercer renglón de la economía de nuestro país es el turismo, pues tenemos que pensar prospectivamente. Y enhorabuena, no solamente se debe abrir el debate de cielos abiertos, sino el debate, como muy bien lo decía Gustavo y María Claudia, del esquema tributario en el sector de la aviación y el esquema tributario de nuestro país para poder nosotros ser competitivos y atraer mayor inversión y atraer mayor número de turistas. Yo puedo estar de acuerdo en que Avianca debe salvarse para la operatividad y el turismo en nuestro país, pero también es hora de invitar a nuevos competidores para que tengamos reglas justas, equitativas y menores costos en los tiquetes. Doctor Gustavo Lenis, esa misma pregunta para usted. Yo no sé si, es decir, yo no me quiero meter en si Avianca debe salvarse o no. Yo creo que ese es un tema del gobierno. Yo creo que sí debe existir una ayuda para el sector aéreo, sí. Uh-huh. El sector aéreo no es Avianca y el sector aéreo está golpeado a nivel mundial. Y como dije, los tamaños de las compañías serán otros. Sí creo que aparecerá quien cierre ciertos espacios que deje Avianca. Avianca también tendrá que reducirse muchísimo. O sea que debe existir una ayuda para todo el sector aéreo, sin duda. Es que es el sector aéreo, el sector turístico, el sector gastronómico. No podemos nosotros centralizar todo en la problemática de Avianca. Claro. Y esa misma pregunta para despedir la doctora Lacutir, para cerrar esta discusión sobre lo que ha generado Avianca, lo que significa para el sector aéreo y para el turismo en Colombia, esa misma pregunta para usted. Pues yo creo que parte di la respuesta ahorita con la respuesta que acabo de mencionar, y es importante no solamente mencionar el tema de aerolínea, todas las aerolíneas, porque básicamente el país depende de los aviones para poder atraer turismo. Los restaurantes, los hoteles, todo el ecosistema turístico depende de que lleguen los turistas. Y si no tenemos una estrategia que permita ayudar a cada una de las aerolíneas que está haciendo una injerencia, no solamente en empleo, en conectividad y en desarrollo dentro del país, pues vamos a tener un problema mucho más amplio en todo el ecosistema turístico. Pero también es importante pensar, como bien lo estaba mencionando el senador, a largo plazo. Y por eso parte del ejercicio no es solamente pensar en cielos abiertos, que efectivamente hoy Colombia ya lo tiene una política de quintas libertades que le permite incluir cielos abiertos a las aerolíneas. Lo importante es que se tenga en cuenta las condiciones que se van a establecer para desarrollar esa política. Tienen que ser igualitarias, tiene que promover una competencia leal, no desleal, tiene que haber reciprocidad, tiene que haber competitividad y eficiencia, tiene que haber rutas secundarias que se puedan incluir y que sobre todo se conecte a Colombia con aquellos destinos donde hoy no tenemos conexión, para ampliar el número de oportunidades turísticas de Colombia a nivel internacional, y no solamente establecerlo por el tipo de aerolínea o el beneficio que pueda generar esa aerolínea en el corto plazo. Pues ahí está la discusión planteada, que seguramente hablaremos mucho más de ese tema durante lo que nos queda del año. Muchísimas gracias a nuestros tres invitados, a la doctora María Claudia Lacutir, al senador Richard Aguilar y al doctor Gustavo Lenis, por explicarnos un tema que a veces nos parece complejo, pero que es tan importante para el país, porque como decían, tiene una relación directa con el turismo, con los restaurantes, con los hoteles, con los espectáculos, con la llegada de personas del exterior a nuestro país que generan un dinamismo en la economía. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado, a los oyentes por haberse conectado a través de Facebook Live, a través de Twitter y también, por supuesto, a través de la radio. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
La